Muy buenas noches, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una nueva emisión de SADE, patrocinada por nuestros queridos amigos de COA Internacional. Es un gusto para mí presentarles al doctor Antonio Herrera. Muy buenas noches, doctor Herrera. ¿Nos escucha? Buenas noches, sí los escucho perfecto. Gracias, doctor. Voy a Nosotros mostrar mi también lo escuchamos pantalla. bien. Si nos puede compartir su presentación, por favor, doctor. Listo, ahí ya ¿Ya está vemos su viendo mi escritorio. pantalla? Sí. Perfecto, excelente. Pues muy buenas noches, idontonautas. Otra sesión más de SABE. Estamos en este día muy contentos, especialmente porque la invitada es una gran amiga. Ya me dará tiempo ahorita de saludarla. Voy a pasar rápido lo que es nuestro programa científico. De último momento tuvimos una cancelación el próximo conferencista de marzo, pero está pendiente la próxima conferencia, la fecha es 7 de marzo y estamos tratando de integrar a alguien, como siempre, ¿verdad? Con una gran calidad académica, como tratamos siempre de mantener ese nivel. Entonces, andamos ahorita, como esto fue el día de hoy, entonces sí, nos agarró un poquito fuera de balance, pero bueno, se va a resolver, no hay ningún problema. El 4 de abril estará con nosotros el doctor Juan Carlos Izquierdo con el tema de instrumentación reciprocante y cerraremos este ciclo de conferencias con nuestro buen amigo el 2 de mayo, nuestro buen amigo el doctor Estefan Henry Polanco hablando sobre desinfección, reto clínico y anatómico. Estamos invitándolos, ya están las convocatorias para lo que es el Premio Nacional de Investigación en Endodoncia, el quinto concurso nacional de carteles de casos clínicos en endodoncia, el cuarto concurso nacional de fotografía clínica, científica y artística y los temas libres. Esto es para nuestro 48 Congreso Nacional de Endodoncia que va a ser del 29 de mayo al 1 de junio en la hermosa ciudad de Mérida, Yucatán. Por favor, inscríbanse, estamos ávidos de saludarlos y encontrarnos otra vez en nuestro congreso, que ya es una tradición, una muy buena tradición. Va a ser en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán, del 29 de mayo al 1 de junio. Entonces esperemos por ahí verlos, como ya dijimos, todas las convocatorias que existen y todo lo que habrá, además del excelente programa científico, los carteles, el concurso de fotografía, los temas libres, el Premio Nacional de Investigación, diferentes hands-on, la exposición comercial, el examen de certificación, nuestra asamblea del consejo y la asamblea de AMESE, cóctel de bienvenida y la cena baile. Entonces todo esto organizado con mucho cariño para todos ustedes. El hotel sede será el Fiesta Americana Mérida y pues los que quieren llegar al hotel sede, por favor, ya porque ya sabía yo que ya están los últimos cuartos que están por ahí, ya están casi agotados. También queremos mencionarles que los puntos para la certificación del consejo, cada plática de SABE cuenta punto 5, medio punto. Entonces, tienen que solicitar los puntos al siguiente correo que aparece ahí, ¿está bien? Anotando su nombre completo, la fecha, la plática a la que se asistió y si es miembro de la academia o de la asociación. Bueno, el día de hoy tengo el honor de presentar a mi muy buena amiga, la doctora Gabriela Martín, con el tema CONBIM, usos y aplicaciones en endodoncia. Voy a dar una breve lectura a un resumen de su currículum, que ella es doctora en odontología, título obtenido en la Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Córdoba, en julio de 2014, especialista en endodoncia, título obtenido en la Sociedad Argentina de Endodoncia, AOA, en noviembre de 2001, docente universitario, área de rehabilitación bucal, endodoncia, título obtenido en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba, mayo de 2001, directora de la carrera de especialización en endodoncia de la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Católica de Córdoba, desde 2016 hasta la actualidad,
profesor asistente en la Cátedra de Endodoncia de la Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Córdoba, desde 2003 hasta la actualidad. Autora de trabajos de investigación publicados en el Journal de Endodoncia, Roots, International Magazine of Endodontology, Australian Endodontic Journal, Journal of Dental Research y Boletín de Endodoncia RAOA. Miembro activo de la Asociación Odontológica Argentina, de la Sociedad Argentina de Endodoncia, SAE, y de la Asociación Americana de Endodoncia. Representante de SAE en International Federation of Endodontic Association, IFEA, en 2010, en Grecia, en 2013 en Japón y en 2016 en Sudáfrica. Dictante de cursos y conferencias nacionales e internacionales, y su práctica es privada a la endodoncia. Me permití prepararle unas pequeñas palabras, doctora, usando la amistad que tenemos, y es un poema de la amistad atribuido de Luis Borges. Son unos pequeños que dicen: tus alegrías, tus triunfos y tus éxitos no son míos, pero disfruto sinceramente cuando te veo feliz. No juzgo las decisiones que tomas en la vida, me limito a apoyarte, a estimularte y a ayudarte si me lo pides. No puedo trazarte límites dentro de los cuales debes actuar, pero sí te ofrezco el espacio necesario para crecer. Querida Gaby, seas bienvenida a tu espacio, a Quién Sabe. Es tu foro. Muchas gracias, Gaby. Bienvenida. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? A ver. Bueno. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias por esta presentación. La verdad que, bueno, ese poema me conmovió un poco, y gracias por invitarme a participar nuevamente de este seminario de actualización virtual en endodoncia, este seminario número 58. Para mí es un honor estar nuevamente con ustedes. Yo participé del seminario número 7 de SABE, y es por eso que la verdad, a la vez que les agradezco, te felicito, Antonio, a vos y a todo tu equipo que te acompaña por la continuidad que le dan a estos seminarios. Yo he compartido y he estado varias veces en México. La verdad que fue un honor estar en el Congreso en Guadalajara con el doctor Tueme, con el doctor Víctor, el doctor Podolsky, Roberto Storey, Jaime Barahón en Mérida. También estuve en la Universidad Autónoma de Yucatán con el doctor Marco Ramírez, todo su cuerpo docente, sus alumnos, y en Sinaloa también con este grupo de especialistas en endodoncia. El año pasado en Oaxaca, en la Universidad de Oaxaca. La verdad que han sido varias veces y he hecho buenas amistades, y les agradezco nuevamente darme la oportunidad de compartir con ustedes esta noche. En el 2017 también recibimos a la doctora Maritza, al doctor Andrés, en nuestra universidad en un intercambio. La verdad que fue muy enriquecedor. Y bueno, esta noche voy a hablar sobre Combin, sobre tomografía computada de ascónico, para ver de qué manera podemos aplicarla en endodoncia. Voy a compartir con ustedes algunos casos donde la tomografía me ha ayudado para el diagnóstico en endodoncia, me ha ayudado durante el tratamiento endodóntico y en los controles post-tratamiento. En estos controles post-tratamiento vamos a ver cómo se ve en esta tomografía computada y en una reconstrucción tridimensional la obturación con biocerámicos, que hoy se presenta como una nueva alternativa para la obturación. También hemos usado en la Universidad Católica de Córdoba la tomografía Combin para trabajos de investigación. Y a partir de la tomografía se han realizado reconstrucción tridimensional, tanto in vitro como in vivo sobre pacientes. Vamos a comenzar
mostrando algunos de los casos clínicos que se nos presentan en el consultorio. Algunos son traumatismos, los cuales no se nos presenta frecuentemente, pero cuando se nos presenta un traumatismo, siempre generalmente pedimos una tomografía. Otros casos, por ejemplo, con un diente con ápice inmaduro, donde también generalmente pedimos una tomografía. Pero hay casos más simples, por ejemplo, de molares, derivados de otros pacientes, donde vemos que otro odontólogo ya ha hecho una apertura o que ya han obturado, donde no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Y a veces una tomografía nos ayuda para el diagnóstico. Este es un caso de un traumatismo de un paciente de 23 años, le pegaron jugando al rugby, le dieron con el codo en la parte del mentón. Cuando el paciente se presenta, le estaba usando una contención lingual, entonces en ese momento, cuando llega a mi consultorio un día domingo, cuando le tomo la radiografía, yo veía, sí, acá un espacio, como un espacio vacío a nivel del ápice, acá había una luxación extrusiva de estos incisivos, pero cuando yo tocaba el incisivo, cualquiera de los incisivos centrales o el incisivo lateral, se movía todo en bloque. Entonces eso tenía una movilidad grado 3. El incisivo lateral, una movilidad grado 1, apenas se movía. Ese día domingo lo que hice fue test de vitalidad negativo en los 4 incisivos y ese día coloqué una férula para inmovilizar los dientes. La férula se colocó por vestibular con un alambre y con botones de composite en la cara vestibular. Al otro día le indiqué que se tomara una tomografía, una combin, y efectivamente en esta vista podemos ver cómo hay fractura de la tabla vestibular y de la tabla lingual. Era toda una fractura en bloque. En este corte sagital del diente 42 del incisivo lateral vemos que el incisivo no estaba afectado por la fractura, pero sí las tablas óseas, tanto la tabla vestibular como la lingual. Este diente, el 41, miren la fractura que se observa entre el 31 y 41. Y acá vemos, en esta reconstrucción tridimensional, se ve la fractura, ¿no? Este es el diente 31, diente 41, incisivo lateral, el 42 tenía una subluxación, prácticamente no se movía, y subluxación también en el incisivo lateral del lado izquierdo, derecho del paciente. 3 semanas posterior al tratamiento hice el tratamiento endodóntico en la pieza dentaria 42, en el incisivo lateral, porque el paciente le molestaba, sentía alguna molestia. Cuando lo obturo hay una ligera sobreobturación, en este caso usé el sellador H+, y 3 meses posterior al traumatismo hice el tratamiento endodóntico en el diente en el 41, en el incisivo central, porque el paciente no tenía vitalidad y sentía una molestia al masticar. Este es un control con tomografía computada al año del traumatismo, donde vemos cómo se va consolidando la fractura de las tablas óseas, aquí. Y en otro corte, en este corte sagital, vamos del diente 42, también vemos que ya la línea de fractura se ha reducido. Ahora, esta parte de sellador que había pasado a través del foramen parecería que estaba en la línea de la fractura. Este es el diente, el incisivo central, incisivo lateral, y en el incisivo central me llamaba la atención esta imagen radiolúcida
que se veía aumentada de tamaño con respecto a la tomografía anterior. Es por eso que decidí hacer el tratamiento endodóntico en el incisivo central en el diente 31, teniendo cuidado de que el sellador ya no pase, tratando de que no pase, porque nadie quiere que pase el sellador. Generalmente esto es accidental. Pero en este caso, donde estaba la línea de fractura, ya al año yo seguía viendo cómo este material se mantenía y no se había reabsorbido. Así quedó terminado cuando hice en el incisivo central. Esto es un control a los 5 meses y un control a los 28 meses del traumatismo. Este control lo tomé ayer. La verdad que el paciente está asintomático, está bien, no le duele al masticar, no tiene ningún tipo de sintomatología y por lo que se puede ver, esta imagen ha disminuido de tamaño respecto a esta que es la postoperatoria inmediata. Me gustaría que esto vaya reabsorbiéndose, pero todavía se ve ahí y la verdad es que no me preocupa porque clínicamente el paciente está bien y radiográficamente la imagen radiolúcida no es mayor. Ahora, a propósito de esto, el martes una doctora, la doctora Sofía Alcaraz, de la carrera de endodoncia de la Universidad Católica, mandó por WhatsApp en el grupo que tenemos de la especialidad esta imagen. Y comenta y dice, me llegó este caso para una consulta porque el paciente está con dolor. Yo le pregunto cuánto hace que le habían hecho la endodoncia y ella me comentó que le dijo hace aproximadamente 1 año y medio y el paciente está con dolor y se observa esta imagen radiolúcida. Si vemos, acá hay una sobreobturación importante y ustedes dirán, la doctora Martín también hizo una sobreobturación importante. ¿Cuál es la diferencia entre este caso y este? Acá tenemos un control de 28 meses y el paciente está asintomático. Y la imagen radiolúcida es menor que la postoperatoria inmediata. En este caso, después de 1 año y medio, el paciente está con dolor. Entonces, en este caso lo seguiré controlando. En este caso tendremos que hablar con Sofía para ver qué hacemos con este paciente, si retratamiento o vamos a una cirugía, porque el paciente tiene dolor, tiene manifestación clínica. Esta es la tomografía computada preoperatoria antes de iniciar apenas al día posterior del traumatismo, donde se ve claramente la línea de la fractura, y en una tomografía tomada 1 año después vemos en la misma zona cómo se ha consolidado la fractura. Vamos a otro caso, a este otro traumatismo, donde cuando llega la paciente al consultorio, ella ya me había hablado porque esto fue reciente, en estas vacaciones, y ella de vacaciones le habían pegado, ella sintió como una explosión en la cara, sintió en todo este sector como un golpe. Cuando yo lo veo, llega 6 días, 7 días después, posterior al traumatismo. Y yo lo que veo es este diente con una luxación extrusiva, pero este diente estaba muy firme, ¿sí? Entonces, todo este sector no se movía nada. Cuando le hago morder a la paciente y observo la mordida, ella tenía la mordida como desplazada, no podía morder con el lado derecho. Este caso lo tratamos con la doctora María Fernanda Calvo, y la verdad que en el momento pensamos, como todo el golpe lo recibió del lado izquierdo, si habría algún problema en la articulación temporomandibular, porque todo esto estaba bastante firme, fijo, no se movía nada. Al tomar radiografías, empezamos a ver esta imagen, esta línea que se continúa lateral, canino y llegando a los molares. Le pedimos una tomografía y en la tomografía se ve claramente esta línea de fractura
de la tabla ósea que va desde el incisivo central hasta el molar. La doctora Fernanda le llamó la atención esta imagen, por eso la derivamos al otorrino, porque decíamos, este seno no está igual que este. El otorrino nos dijo que probablemente ese seno estaba lleno de sangre. Entonces lo está controlando a ver si desaparece esa imagen. Y este es el corte sagital de la tomografía, donde se ve que la fractura afecta a la tabla vestibular, pero la tabla palatina está intacta. Los cabos de fractura no estaban desplazados, entonces, en este caso, en un primer momento no hicimos férula, pero luego le consultamos a la doctora Beatriz Herbel, que es nuestra referente en Argentina de traumatismos, y ella me dijo que era conveniente hacer una férula para que durante el proceso de cicatrización del hueso, eso se mantuviera inmóvil, que no hubiera movilidad bajo ningún aspecto. Entonces hicimos una férula desde el segundo molar, porque la fractura llegaba hasta el primer molar, con esta malla de fibra de vidrio, que la verdad que es muy práctica. En este caso usamos Interlig de Angelus, donde se la coloca sobre los elementos dentarios y luego se comienza a hacer, se colocan botones como botoncitos de composite sobre la cara vestibular. Cuando llegamos al incisivo central, que es el que tenía una ligera extrusión, pero a su vez también estaba hacia palatino la corona, hicimos una presión digitalmente en el ápice para reubicar el diente y con una presión por la corona hacia vestibular. Logramos ubicarlo un poco, no del todo, porque ya habían pasado 7 días, y así quedó esta férula. Esta férula la hicimos rígida, con lo cual, además de en la cara vestibular, en el centro de la cara vestibular, agregamos acrílico en los espacios interdentarios. La hicimos rígida por la fractura que tiene en la tabla vestibular. Y es decir, este caso lo estamos controlando, lleva 3 semanas con la férula, pensamos dejarlo 1 mes y medio con la férula, y al mes y medio tomar una tomografía para ver cómo va la cicatrización de la tabla ósea, antes de retirar la férula. Estamos controlando la vitalidad, todos los dientes, estos dientes no tienen vitalidad, pero puede ser que estén en shock pulpar. Y vamos a otro caso de también un traumatismo, donde la paciente estaba bajo tratamiento de ortodoncia y sufrió una fractura melodentinaria de ambos centrales, test de vitalidad retardados, y por la proximidad que tenía, no había una exposición directa de la pulpa, pero por la proximidad a la pulpa hicimos un recubrimiento con este material biodentil, el biocerámico. Hicimos una férula y también pedimos una tomografía, pero en la tomografía no se observó más que sí este espacio vacío, pero esto se debía a esta subluxación que habían sufrido los dientes, donde vemos que este sangrado a nivel gingival es típico de la subluxación. Luego se lo reconstruyó y así quedó terminado este caso. Y este es otro caso, así como los traumatismos no son tan frecuentes que lleguen al consultorio, un diente con un ápice abierto tampoco son tan frecuentes. Pero cuando nos llegan, se nos presentan la duda y sobre todo uno piensa, ¿hacemos tratamiento de apexificación o de regeneración? Este caso fue tratado por la doctora Carla Vidal, junto con el doctor Oscar Lozano, Marco Salas, Jaime Triveros, Gabriel Aguilar. Es una paciente de 9 años que llegó a la Universidad de Querétaro, en México, y ella 1 mes antes había sufrido un traumatismo. Esta paciente, el test de vitalidad era negativo, entonces los doctores decidieron hacer un tratamiento de apexificación con un tapón apical, donde usaron también biodentil.
Este tratamiento lo hicieron en 2 sesiones, desinfectaron con hipoclorito al 2.5, con Endovac, irrigaron, y para la obturación usaron una matriz de colágeno, Gelfond, y luego un tapón con Biodentin de 5 mililitros. Los controles a los 3 meses, 6 meses, 18 meses, vemos cómo a nivel apical hay ausencia de radiolucidez, el ligamento periodontal es uniforme y continuo, y a los 18 meses los doctores le indicaron una tomografía donde se ve en esta vista sagital cómo hay un cierre, acá se ve parte de lo que sería el conducto, y hay ausencia de ensanchamiento del ligamento periodontal. Este caso fue publicado en el Journal of Endodontics en mayo del 2016. La verdad que es un caso interesante tratado con Biodentin. Pero claro, estos casos, como les decía, no son los que nos llegan todos los días, pero sí nos llegan estos molares. Molares que para un retratamiento probablemente, porque ya acá vemos que hay una pasta, que otro odontólogo comenzó a hacer el tratamiento, o este caso donde claramente le hicieron un alivio del dolor y hay que ver qué hicieron en estos conductos. A veces cuando me dicen, me habla un paciente y me dice, solo me tiene que terminar el tratamiento porque ya me lo abrieron. Yo por ahí digo, ¿quién te lo abrió? Por ahí prefiero que no lo hayan abierto porque a veces hay que ver cómo se trabaja previo a cuando llega a nuestro consultorio. Veamos este caso. Esta es una paciente, es un paciente de aproximadamente 50 años. Él había tenido un absceso agudo. Entonces fue a su doctora, una doctora del interior de Córdoba. Ella hizo la apertura, colocó esta pasta, pero luego este absceso volvió a aparecer. Entonces la doctora me lo deriva y me dice, a ver, le colocó una pasta en base de hidróxido de calcio y iodoformo, donde parte de esa pasta se reabsorbió. Yo acá veía una imagen radiolúcida y como había tenido varios abscesos a repetición, le pedimos una tomografía y vemos en este corte sagital, en esta imagen radiolúcida entre el conducto palatino, conducto disto-vestibular. Entonces, es una imagen muy grande, una imagen radiolúcida grande en lesión de Furca, y en este corte axial vemos cómo la fractura, hay una fractura longitudinal que va desde la raíz mesiovestibular hasta la raíz palatina. Entonces, en este caso, por esta fractura, se le indicó directamente la extracción del diente, porque si hacíamos una odontosección y sacábamos esta raíz, la raíz palatina también tenía fractura. Por lo tanto, se indicó la extracción de esta pieza dental. Y este es el otro caso que les contaba que también fue derivado donde otro odontólogo había hecho un alivio del dolor, pero esta es una gran amiga mía, y entonces ella, antes de continuar, me dijo, Gaby, puedo entrar, apenas puedo entrar en el conducto distal, no puedo entrar al conducto mesial, te lo derivo a vos antes de seguir. Yo le dije, bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Acá vemos una imagen radiolúcida, y los conductos, la verdad, que se veían bastante calcificados. Cuando llega en la primera consulta, puedo entrar al conducto distal y a uno de los conductos mesiales. Este caso lo tratamos con la doctora Cecilia de Caso en la Universidad Católica. Fue uno de los primeros casos que tratamos con el microscopio, donde vemos claramente que este burbujeo que se observa acá corresponde a que acá hay otros conductos, otro conducto mesial y otro conducto distal. Entonces comenzamos a buscar los conductos. Comenzamos a buscar los conductos con puntas de ultrasonido. En este caso usamos una punta larga de ultrasonido diamantada, la E4D. También usamos esta punta redonda, diamantada, semi-redonda, y
se trabajó mucho durante prácticamente 2 horas para encontrar los conductos, donde finalmente encontramos el conducto mesiolingual, que era el más difícil de encontrar. Trabajamos con puntas diamantadas y con puntas lisas, puntas de ultrasonido lisas. La verdad que si ustedes, en este caso se ve cómo se entra al conducto, pero una cosa es localizar el conducto y otra cosa es permeabilizar el conducto. Cuando puedo entrar al conducto, yo entro con una lima 10 generalmente, bajo a una lima 0,8, pero si yo quiero hacer un poco de fuerza para ir entrando al conducto, paso a una lima 15 y empiezo a bajar a una 10, a una 0,8, vuelvo a una 15, porque si hago fuerza con la 0,8, la lima esta se me dobla. Una vez que llego con la lima 10, ya hago permeabilidad del conducto y permeabilizo el conducto, hoy con este instrumento rotatorio y mecanizado. Una vez que permeabilizo los conductos, yo ya digo, este conducto es. Y bueno, nos llevó una sesión de, como les decía, 2 horas, poder encontrar el conducto mesiolingual y después en otra sesión terminé de instrumentarlo y de obturar. En este caso, el uso del microscopio ayudó a resolver este caso. Si vemos la secuencia clínica de un tratamiento endodóntico y me preguntan qué parte del tratamiento es, no diría la más importante, quizás la que me hace poner a mí un poco más nerviosa o más atenta al tratamiento, es cuando hago la cavidad de acceso coronal, hasta que encuentro los conductos. Y luego cuando logro la permeabilidad del conducto. Cuando entro con una lima 10 y recorro todo el conducto, yo puedo decir, este conducto es mío. Y también le doy mucha importancia a la irrigación y desinfección final, donde, miremos este caso, donde acá este paciente se presenta con un absceso, con una fístula transperiodontal, acá vemos esta imagen radiolúcida, y cuando termino la obturación, miren cómo se obturó este conducto lateral, pero para que pase este material de obturación es importante tener la pared del conducto limpia. Entonces es importante esa irrigación final que hacemos con ETAC seguido de hipoclorito de sodio. Y también qué aguja usamos. Generalmente prefiero esta aguja, que es una aguja de calibre 30 y es una aguja larga. Este es un control 7 meses después y vemos cómo se redujo el tamaño de la lesión. Acá vemos conductos laterales obturados y si ustedes en este caso CH+, Downpack, un sistema de obturación de compactación vertical caliente con calor y vibración. Este caso fue publicado en el Endotribune con el doctor Cohen. Y bueno, si me preguntan, esto es importante la irrigación final para poder eliminar el barro dentinario. El barro dentinario es una capa que se deposita y está formado por dentina orgánica, dentina inorgánica, tejido pulpar y microorganismos. Estas microscopías electrónicas pertenecen al doctor Japasalo. Este barro dentinario nos permite que el sellador penetre en un conducto lateral o en los túbulos dentinarios. Entonces, cuando nosotros vemos un conducto lateral obturado, significa que se ha podido eliminar ese barro dentinario. Si nosotros esta es una imagen, una microscopía electrónica de dentina, donde ha sufrido una erosión dentinaria. Porque en estos trabajos se ha demostrado que el uso de hipoclorito de sodio al 5,25 luego del ETAC produce erosión dentinaria por su propiedad de disolución del colágeno, el cual habría quedado expuesto luego de la acción quelante del ETAC. Entonces tenemos que tener cuidado porque nosotros queremos esta superficie dentinaria, que la podemos lograr con hipoclorito seguido de ETAC, pero cuidado con qué irrigamos luego de usar ETAC. Se puede usar hipoclorito a baja concentración, al 1%, o se puede usar otra solución de irrigación, como por ejemplo es esto, el BioPure, que es una solución a base de MTAD, que contiene doxiciclina, y cuando usamos
esta solución no usamos esta, porque esta solución contiene ácido. Este conducto fue obturado con el Pulp Canal Sealer y este es un control 2011 donde vemos 2 años después cómo se va reabsorbiendo el sellador que pasó a través del foramen, control en el 2014 y un control en el 2019. Hoy estoy trabajando también con selladores biocerámicos. En el mercado tenemos BioRoot, Root Canal Sealer, que este es un primo hermano del BioDentin, de la firma Septodon, BioSealer, de la firma Angelus, y el EndoSequence, el BC Sealer, que también se presenta como sellador para usar junto con conos de gutapercha y en forma de masilla, piute, una consistencia más espesa para la obturación retrógrada. El BioRoot, Root Canal Sealer, tiene en su composición en el polvo silicato tricálcico, óxido de circonio y povidona, y en el vehículo cloruro de calcio, el cual acelera el fraguado. Veamos este caso, molar superior, trabajado con ProTaper-Gold, obturado con BioRoot. Cuando hago la conometría, me aseguro que los conos estén bien, lleguen bien a longitud. Cuando empiezo a obturarlo, acá queda una burbuja. Entonces, pero este material me da tiempo de retirar el cono y volver a colocarlo, volver a llevar material. Este material lo llevo con un lentulo o con la misma lima, ¿sí? La obturación con estos biocerámicos se prepara una parte de polvo con, este gotero contiene 6 gotas, como el BioDentin. Se preparan 6, se mezcla 6 gotas con una parte de polvo. Pero yo lo que hago es preparar la mitad de esta medida con 3 gotas, porque si tengo que volver a modificar algo en la obturación, me da tiempo, desobturo, vuelvo a colocarlo y vuelvo a preparar el material, porque el tiempo de fraguado es de entre 12 y 15 minutos. Este es otro caso, obturado con BioRoot, este es un control a los 8 meses. Otro caso también con biocerámico. Una de las ventajas de este material es que induce a la reparación, a la formación, a la remineralización más rápido por su contenido de silicatos. Y a la vez que la técnica de obturación es más simple, porque solo lleva un cono de gutapercha. La obturación la hace el sellador, porque el sellador cuando fragúa no contrae, por el contrario, se expande. Y el cono de gutapercha sirve como alma de la obturación en el caso que tendríamos que desobturar. Les voy a mostrar este caso, que es un caso, la verdad, bastante complicado, porque si vemos cuando el paciente me lo derivan, un paciente de 51 años que sentía dolor a la masticación y ya había tenido un absceso en este molar. Pero las percusiones eran positivas y cuando tocó el diente tenía una movilidad de grado 1. La verdad que era muy poca movilidad para lo que se observaba en la radiografía con tanta pérdida ósea. Este diente, estos molares son los que decimos, ¿lo dejamos o los traemos? En la revista de la Asociación Odontológica Argentina, el doctor Fernando Goldberg, Carlos Cantarini y el doctor Bustamante publicaron este artículo sobre relaciones endoperidontales. Y más que todo es un artículo que clasifica las lesiones con un enfoque clínico, donde habla de cambios pulpares asociados a una bolsa periodontal, y para que la bolsa periodontal provoque cambios significativos en la pulpa, tiene que haber una solución de continuidad, una comunicación entre la bolsa periodontal y el conducto. Por el contrario, cambios periodontales por una necrosis pulpar. Primero se instala la necrosis pulpar en el conducto y esto provoca la lesión periodontal. Y una fístula transperiodontal, como el caso que les mostré recién, donde es una lesión aguda periodontal que fistuliza a través del ligamento periodontal. Este caso
corresponde a cambios pulpares asociados a una bolsa periodontal, porque este paciente, cuando yo le pido la tomografía, vemos cómo hay una gran pérdida ósea y al hacer una reconstrucción tridimensional a partir de la tomografía, vemos que el paciente tenía enfermedad periodontal en todos los dientes. Este es un paciente que permanentemente se hace terapia de periodontal. Cada 6 meses se hace el tratamiento periodontal. Está muy bien mantenido, pero acá ya había una pérdida ósea. Y era el único diente que si se lo extraíamos, iba a ser la extracción del único diente de su boca. Entonces, hablando con el paciente, con el odontólogo que lo deriva, optamos por intentar un tratamiento. Cuando comienzo a hacer el tratamiento, apenas entraba en el conducto distal, con el localizador ya me marcaba que estaba afuera, aún cuando parecía que estaba corto. Lo que pasa es que la gran reabsorción de la pared mesial de esta raíz distal me marcaba la lima estaba afuera. Cuando comienzo a trabajar en los conductos mesiales, entro a 3 conductos. En este momento paro y tomo una tomografía. En este corte se ve la raíz mesial con 3 conductos, donde vemos que este conducto, este segundo conducto, parte de la raíz del conducto mesio-vestibular. No sé si decir que hay 3 conductos o que hay un istmo importante entre el conducto mesiolingual y mesiovestibular, y yo pude entrar en 3 puntos, en los 2 conductos y en un punto del istmo. Lo cierto es que trabajé 3 conductos mesiales y el conducto distal. Y en esta tomografía post-instrumentación en la raíz distal también veía claramente cómo había otro conducto distal. Esta es la raíz donde se veía la gran pérdida ósea y la gran reabsorción. Al hacer la reconstrucción tridimensional, se observa claramente que en la raíz distal faltaba de trabajar parte del conducto. También en esta reconstrucción que lo hizo Raumet, vemos cómo lo verde me está marcando que parte del conducto no ha sido trabajado. Y en la reconstrucción tridimensional se pueden también determinar las longitudes desde las cúspides hasta forámenes. La verdad que es muy enriquecedor poder hacer una reconstrucción tridimensional durante el tratamiento. Así quedó terminado. Este caso lo obtuve con el EndoSequence, con el sellador biocerámico. Este es un control a los 3 meses, un control a los 6 meses, donde vemos que con optimismo vemos que se va ganando hueso. Este es un control 18 meses, este control lo tomé esta mañana, y el paciente también está asintomático, es decir, y fíjense acá cómo se ha formado hueso en relación a esta imagen. Hoy el paciente, que es médico, él me preguntaba a qué se debe todavía al sellado, porque yo le conté que usamos un biocerámico, que estos selladores biocerámicos por su composición química estimulan a la formación de un nuevo tejido mineralizado, pero no le pude decir que era, si le decía que era todo por el sellador, lo hubiera mentido. ¿A qué se debe esto? Al uso de estos selladores, pero fundamentalmente a bajar la carga bacteriana y a controlar la infección de estos conductos. El organismo, si no hay infección, el organismo repara. Y esta es una CBCT inmediata post-tratamiento, donde se puede ver cómo se observan obturados los 3 conductos mesiales, los 2 conductos distales. Probablemente lo trabajé hasta acá, y esto es una parte que se obturó con el sellador. Y esto es una tomografía de control que se hizo 6 meses posterior al tratamiento, donde en amarillo se observa lo que era previo. Y acá vemos cómo se ha formado hueso 6 meses posterior al tratamiento. Yo creo que este tratamiento va bien, y
si en estos controles lo que yo me fijo es, cuando nosotros decidimos conservar o extraer una pieza dentaria es en función de preservar hueso, porque sabemos que tenemos que preparar ese terreno por si el día de mañana es necesario colocar un implante. Entonces, si en los controles vemos que no se pierde hueso y que se va ganando hueso, aunque sea de a poco, seguimos conservando la pieza dentaria. Este otro caso, 2 molares inferiores que, como ustedes ven, están tallados. El odontólogo que me lo deriva es un protesista y la paciente estaba con dolor. Esta paciente tenía 2 coronas, donde el odontólogo retira las coronas y la paciente venía con mucho dolor. Entonces, empiezo a hacer el tratamiento, puedo entrar sin dificultad al segundo molar, y el primer molar yo trabajaba, pero a la paciente le dolía. ¿Qué me pasó? En un momento, y sangraba mucho, en un momento hasta dudé de haber hecho una perforación, porque estaba tallado, y cuando recibimos un diente que ya está tallado, no sabemos para qué, en qué pared han desgastado más. Yo quería entrar a la pared, al conducto, al mesiovestibular, y la paciente saltaba de dolor. Entonces en ese momento yo paré, le indiqué una tomografía. Acá vemos en este corte sagital, vemos el primer molar, donde yo veo que claramente no había una perforación, pero que me faltaba trabajar los conductos, entrar a los conductos. Este es el segundo molar, donde el segundo molar tenía forma, era un conducto en C. Pude trabajar los conductos, pude instrumentar el segundo molar, no así el primer molar. En el primer molar había los conductos vestibulares, el mesiovestibular yo no podía entrar a ese conducto, y claramente tenía 4 conductos. Segundo molar, se observa el conducto en C. ¿Cómo pude trabajar en 2 puntos? Los conductos en C realmente es un desafío, y es difícil trabajar el conducto en C, sobre todo por este istmo que une los conductos, donde es muy difícil de limpiarlo e instrumentarlo. Esta es la reconstrucción 3D de esta tomografía post-instrumentación, donde en el primer molar no había podido trabajarlos, en el segundo molar sí, y vemos cómo pude trabajarlo, pero faltaba de trabajar una parte del conducto. En una segunda sesión terminé los tratamientos, y bueno, y a raíz de este segundo molar y de la actividad que veníamos haciendo en la Universidad Católica, junto con el cuerpo docente, con alumnas de la carrera, hicimos un estudio tridimensional de conductos en C instrumentados con Wave One Gold. Para ello se trabajaron 12 molares inferiores que tenían conductos en forma de C, segundos molares inferiores, que luego de hacer la apertura bajo magnificación con microscopio Newton, nos propusimos estudiar la eficacia de la instrumentación con la lima Wave One Gold Primary a través de la reconstrucción tridimensional a partir de tomografías computadas. Entonces se tomaron tomografías computadas, preinstrumentación. En esta instancia, si queremos hacer un estudio con reconstrucción tridimensional, es importante que la tomografía tenga la mejor resolución. Nosotros lo hicimos, en este Instituto McCity, que tiene estas tomografías tenían una resolución de 90 micrómetros. Esto se evalúa por el tamaño del voxel. A menor resolución, a menor tamaño de voxel, mejor resolución. Luego de tomar la tomografía preinstrumentación, se hizo la instrumentación siguiendo este protocolo. Usamos ProGlider, Wave One Gold Primary, una irrigación final con hipoclorito, con ETAC, y finalizada la instrumentación y la irrigación, se volvió a tomar
una segunda tomografía con vídeo. A partir de estas tomografías, donde se observan los conductos en C, se hizo la reconstrucción tridimensional. Esto lo hizo el Instituto Raumet, donde vemos en verde la imagen previa, en rojo la imagen luego de la instrumentación y la superposición de la previa y la posinstrumentación. Y se hizo, los 12 molares se dividieron de acuerdo a la clasificación tridimensional en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Tipo 1 es el tipo fusionado, donde terminan en un solo foramen. Tipo 2 es simétrico, es decir, en la cámara pulpar se observa un conducto en C, pero luego terminan en forámenes separados. Esta es la clasificación de Gao y colaboradores, publicada en el Journal of Endodontics en el 2006, y el tipo 3 asimétrico. Entonces, se calculó el porcentaje de superficie instrumentada en cada uno de los dientes. En rojo se ve el porcentaje de superficie instrumentada, y como observamos en los resultados, que el tipo 1 fue el que menos superficie instrumentada tenía, justamente por la presencia de este istmo. Bajo las condiciones de este estudio, los conductos en C tipo 1 de segundos molares inferiores revelaron el mayor porcentaje de superficie no instrumentada con huevo angol, observando istmos y zonas estrechas del conducto en C sin instrumentar. Y tuvimos la oportunidad de llevarle estos dientes al doctor Marcus Japasalo de la Universidad British Columbia, quien les hizo una micro-CT a estos conductos en C ya instrumentados, donde claramente se ve esta parte del istmo donde no fue tocada por el instrumento. Pero esta parte del istmo también está en una estrecha relación con esa escotadura de los conductos en C. Entonces, trabajar ese istmo también sería un riesgo, porque correríamos el riesgo de una perforación o de un estribo. Este es un conducto en C tipo 2, donde se observan conductos simétricos y que terminan en forámenes separados. Acá se ve claramente la escotadura y que es una raíz, son raíces fusionadas. Y en esta tercer micro-CT vemos que es un conducto tipo 3, donde es asimétrico, porque cuando el conducto empieza a dividirse, lo hace en forma como si fuera de un punto y coma. Una parte del conducto es más amplia y otra parte queda como un solo conducto. Fíjense con la micro-CT todos los detalles que se pueden ver, este delta apical que vamos a ver ahora, todas las desembocaduras. La verdad que la resolución que tiene la micro-CT es, la verdad que muy buena para el estudio de la anatomía. ¿Y qué hicimos? A partir de estas micro-CT que hizo el doctor Japasalo en la Universidad British Columbia, junto con los doctores, la doctora Bing-Wen Chen y Ya Shen, nosotros trabajamos desde la Universidad Católica con la doctora Georgette Arce-Brisson y la doctora Cecilia de Caso, donde estudiamos el mínimo espesor de las paredes de los conductos trabajados, medidos con micro-CT y con CBCT. Y esto lo hicimos a la misma altura. Por ejemplo, a 8 milímetros del ápice, con micro-CT medía 0.91 desde la zona instrumentada hasta la escotadura, y con CBCT nos daba 0.97. Esta es la reconstrucción tridimensional. Otro ejemplo, este es un caso donde había una diferencia entre la micro-CT y la CBCT, y esto se debe porque la micro-CT tiene mejor resolución. Esta micro-CT, el voxel, tenía un tamaño de 20 micrómetros. Acá estamos trabajando con una CBCT que, si ustedes ven, se ven los voxeles, y esto tiene un voxel de 90 micrómetros. Pero esto es a lo que tenemos en la mejor resolución, a lo que tenemos acceso nosotros. Y la verdad que quisimos hacer este estudio para comparar micro-CT con CBCT, porque se observó
como conclusión que la instrumentación de los conductos en C de molares inferiores con Wave Angle Primary fue adecuada sin perforaciones ni excesivo debilitamiento de la pared dentinaria y que en la mayoría de los dientes las mediciones con CBCT se correspondieron bien con las mediciones con microCT. Es decir, que podemos seguir trabajando con tomografías computadas, haciendo reconstrucción tridimensional, porque a pesar de que la microCT es lo mejor y nos da una muy buena imagen de la anatomía de los conductos, la CBCT es una herramienta, es una radiografía que nosotros la podemos usar tanto en la clínica para el diagnóstico, podemos hacer reconstrucción tridimensional, como también para hacer trabajos de investigación y estudios. Y bueno, con esto ya voy terminando y quiero agradecerles a todos ustedes, bueno, por esta hora compartida y especialmente a todos mis amigos y colegas mexicanos y al doctor Antonio Herrera de Luna y a todos sus colegas. Muchas gracias. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Me escuchan, Diana? ¿Hola? ¿Hola? Hola, doctora Gaby, ¿cómo está? Habla el doctor Chagoyán. Hola, Quique, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy contento por esta gran plática que nos ha otorgado. Sabemos de sus grandes conocimientos y grandes estudios, y a través del doctor Antonio fue que se le realizó de nuevo la invitación, y bueno, prueba de ello está en estos estudios de CBCT y de microCT, y bien contentos. Y por aquí, doctora, tenemos unas preguntas. Yo creo que pasamos primero a la parte de las preguntas y respuestas y después pasamos a entregarle su diploma. ¿Le parece? Sí, cómo no, doctor. Muy bien. Sé que por allá es un poco tarde, ¿no? Ya casi cerca de la 1. Sí, acá en Argentina ya es la 1 de la mañana. Ajá. Así que sí, mis colegas argentinos de acá sí estarán todavía despiertos, porque muchos me dijeron que iban a compartir conmigo esta presentación. Qué bueno que la están apoyando, doctora. Y bueno, por acá tenemos algunas preguntas. Permítame. El doctor Luis Bringas pregunta, quisiera que pudiera explicar de nuevo el tratamiento de apexificación del caso del incisivo fracturado y el protocolo de obturación. Sí, ese incisivo fue realizado por la doctora Carla Vidal. Ese incisivo se realizó, no sé si la irrigación fue hecha con hipoclorito de sodio al 2.5 y con el sistema de irrigación Endovac en la primera sesión. Se colocó hidróxido de calcio y en la segunda sesión se volvió a irrigar con hipoclorito al 2.5 con Endovac, una irrigación final con ETAC, y luego se colocó una matriz de colágeno en el ápice, en el foramen, y luego un tapón apical con Biodentin, el cual se lo llevó con una jeringa. Esa jeringa es tipo la de obturación para amalgama, pero que son más finas. Luego del tapón apical de 5 milímetros con Biodentin, el resto se obturó con AH+ y gutapercha termoplastizada. No sé si con eso se responde a la pregunta. Yo creo que sí, doctora. Sin embargo, de todos modos, le vamos a enviar todas las preguntas y ahí a su correo, y de todos modos se lo puede detallar, o si tiene el doctor alguna pregunta más, se la hará saber. Porque le podemos mandar, de hecho, el artículo publicado del Journal of Endodontics, donde está bien detallada la técnica de apexificación. Si el doctor me escribe a mi mail, yo se la envío. O a la doctora Carla Vidal, por supuesto. Muchísimas gracias, doctora. La doctora Gladys Cuevas, saludos desde la Universidad de La Salle, Bajío, México. La doctora Lisbeth, saludos. La doctora Lisbeth Hernández, excelente conferencia. Muchas gracias, doctora Gaby Martí. Bueno, muchas gracias. Me alegro que les haya servido. El doctor Héctor Manuel Moreno
Dice, ¿cuánto tiempo tarda en que la paciente interrumpa su tratamiento, se haga la tomografía y regrese a continuar su tratamiento? Saludos desde Tabasco, Villahermosa. No sé si se refiere a esa tomografía que hago luego de la instrumentación, antes de la obturación. Eso es cuando yo decido no hacer el tratamiento en una sola sesión. Entonces, y algunos casos, en esos casos que mostré, que indiqué la tomografía antes de la obturación. Si me preguntan por qué, a veces me tardo mucho tiempo para encontrar el conducto, para instrumentarlo, entonces decido terminar el tratamiento en otra sesión. Y otras veces decido colocar hidróxido de calcio y terminar el tratamiento en otra sesión. Es por eso que indiqué esa tomografía, porque sabía que de alguna manera me iba a ayudar. Pero no siempre que, por supuesto, lo hago en 2 sesiones, indico una tomografía. Pero tanto la tomografía como el uso del microscopio nos ayudan a poder ver mejor la anatomía que tenemos en los conductos. No sé si eso le aclara o se refería a lo mejor para continuar el tratamiento, por ejemplo, en el caso de los traumatismos. Cuando uno coloca una férula y tenemos la tomografía inicial, generalmente antes de retirar la férula sería conveniente hacer otra tomografía para ver cómo va la cicatrización del hueso, la consolidación de esa fractura. Yo creo, doctora, la pregunta iba encaminada a qué tanto tiempo, si está usted instrumentando al paciente, qué tanto tiempo se lleva en parar en la instrumentación, ir a que se tome el Convil y regrese. ¿Qué tanto tiempo se lleva en ese proceso? No, en ese proceso lo hago en 2 sesiones. El paciente se retira de mi consultorio y vuelve en otra sesión. Por ejemplo, vuelve a la semana. Ah, ok. Yo creo que iba encaminado en eso. Yo más o menos entendía lo mismo también. Bien, perfecto. Vuelve a la semana y más si coloco hidróxido de calcio. Perfecto. Saludos desde Santiago del Estero, la doctora Luciana Brim Lobo. Bueno, un saludo a Luciana. Y bueno, gracias por compartir, Luciana, que sabemos que acá es bastante tarde para estar despierta, ¿no? Así es. La doctora Hilareli Tamés le manda saludos desde Monterrey. Sí, yo también. La verdad, un gran saludo. La verdad que me da mucho gusto. Tengo muy buenos recuerdos de cuando estuve en Monterrey también. Así que un saludo a todos ustedes. Doctora, el doctor Omar Flores Tobar le manda muchos saludos, gracias por su plática y está interesado en el artículo de apexicificación, que si se lo podría enviar. Entonces por ahí le andaremos pasando los datos del doctor. Sí, por supuesto, ahí tienen mi mail, ggmartin@hotmail.com. Me pueden escribir y yo le envío el artículo. Sí, junto con otros, si les interesa. Claro que sí. Dice el doctor Marco Romero, doctora, buenas noches, disculpe, ¿con qué soluciones irrigar el EDTA? Yo creo que a después del EDTA. Después del EDTA uso hipoclorito al 1%. Y esto lo tengo claro porque cuando yo mostré algunos casos en una mesa clínica, en un congreso de la Asociación Americana de Endodoncia, el doctor Japasalo, con buen criterio, me dijo, ¿con qué estás irrigando? Y cuando yo le dije con hipoclorito al 5% antes y después del EDTA, me dijo, cuidado, que se puede producir la erosión dentinaria, y fue ahí que me prestó esas microscopías electrónicas de barrido que realmente evidencian cómo la dentina sufre esa modificación química por la parte química, sufre una alteración también mecánica. Entonces es preferible usar hipoclorito a baja concentración u otra solución de irrigación si quiero desinfectar que no sea hipoclorito. Podría ser también clorexidina. Normalmente no uso clorexidina en mis tratamientos, o puede ser, como en ese caso, el BioPure, el MTA. Pero ese a veces no es fácil de conseguir.
Eso si no, eso lo tenemos, pues lo podemos utilizar, ¿verdad? Pero si no, hipoclorito en una baja concentración y ya Una está. baja concentración. Exactamente. Muy bien, muchas gracias, doctora. El doctor Hugo Apaza pregunta que cuál es el vehículo adecuado o ideal para el hidróxido de calcio, para llevarlo. Al hidróxido de calcio normalmente lo llevo con solución fisiológica o agua destilada. No lo uso con propilenglicol porque lo que yo busco, con el propilenglicol después es más difícil retirarlo del conducto. Lo que yo busco es que el hidróxido de calcio también se disocie para que actúe. Y la verdad que cuando voy a usar hidróxido de calcio lo pienso 2 veces. ¿Por qué? Porque cuando coloco el hidróxido de calcio en otra sesión lo tengo que retirar y siempre queda hidróxido de calcio. Entonces, con agua destilada o solución fisiológica es más fácil de retirar. Si veo que tiene 2 conductos, como en esos incisivos inferiores, no hago una obturación intermedia con hidróxido de calcio, porque probablemente después no entro al conducto. Muchas gracias, doctora. Una pregunta personal del doctor Chagoyán es, ¿utiliza hidróxido de calcio puro o alguna marca en específico? Uso el hidróxido de calcio puro preparado con agua destilada o solución fisiológica. Sí, con las ampollas. Ok, muchas gracias, doctora. La doctora nos pregunta, que tiene una duda, dice que en el caso del incisivo que colocaron Biodentin, ¿por qué no dejaron solo el Biodentin y posteriormente la colocación del poste? Se refiere a por qué no colocamos, se usó la matriz de colágeno. ¿Eso? Así es. Bueno, cuando uno hace el tapón, uno puede usar solo Biodentin. Esta matriz de colágeno lo que favorece es que cuando uno compacta el tapón, para que no pase Biodentin fuera del foramen. Sí, es como una barrera física. Apical, exactamente, una barrera física. Pero también si no se usa, suele pasar también, y nos ha pasado, en una actividad práctica, preclínica, en la carrera de posgrado en la Católica, hemos hecho con matriz de colágeno y sin matriz de colágeno. Y muchas veces con matriz de colágeno después cuesta colocar en su lugar el tapón. Y nos queda más bajo, más en el tercio medio. Entonces, para colocar el tapón hay que asegurarse con la matriz de colágeno que llegue bien al foramen, pasando el foramen. Porque si no, después nos llega el tapón de Biodentin. En ese caso creo que lo utilizó de gel foam, ¿verdad? Sí, gel foam. Puede ser también un cola coat o cola tape, alguna... Sí, cola coat. De hecho, ese es el que uso yo, el cola coat. Yo uso el cola coat. Corto un trocito y llevo un tapón de esta matriz. Perfecto. El doctor William Alexander nos pregunta que en pacientes con ortodoncia activa, ¿cuánto tiempo se debe esperar para retomar movimiento dental luego de realizar un procedimiento endodóntico? ¿Sabés que esa pregunta puedo responder con certeza? Lo estoy estudiando porque yo tengo un caso donde se le hizo ortodoncia luego de hacer un tratamiento de endodoncia regenerativa. No era un tratamiento endodóntico, ¿no? Estamos estudiando de qué manera las fuerzas actúan. Estoy trabajando con 2 ortodoncistas para poder entender mejor cómo funciona esta biomecánica de las fuerzas de ortodoncia. Doctor, he tenido un caso, no he tenido un caso, he compartido con una doctora de Rosario, ella tiene un caso de endodoncia regenerativa donde le aplicaron la fuerza de ortodoncia prácticamente en el momento. Y el caso anduvo muy bien, cuando la fuerza de ortodoncia también es lenta, ¿sí? Cuando no se hace un movimiento ortodóntico muy rápido.
pero sinceramente no le puedo contestar porque la verdad es que eso no lo sé. Probablemente algo salga estamos trabajando para una publicación en eso, pero no le podría decir con exactitud cuánto tiempo esperar para colocar la ortodoncia. Lo que sí, aplicar fuerzas que sean muy leves, que sean leves. Muchas gracias, doctora. El doctor Jorge Mario Arriola nos pregunta si tiene un protocolo para decidir cómo realizar la endodoncia en una o en 2 sesiones. Yo, para hacerlo en 2 sesiones, lo hago a veces cuando el paciente viene, por ejemplo, con una infección, con mucho dolor, porque la verdad que lo que también busca es que el postoperatorio del paciente sea bueno. Porque cuando al paciente le duele, siempre sabemos que después de un tratamiento endodóntico hay un dolor postoperatorio, pero para evitar un exagerado dolor postoperatorio, lo hago en 2 sesiones. Por ejemplo, cuando viene con una infección, cuando viene con un diente abierto, decido hacerlo en 2 sesiones. En ese caso de la lesión endoperiodontal, como yo veía una reabsorción de la raíz distal, también decidí colocar hidróxido de calcio en la raíz distal y dejarlo para una próxima sesión para cambiar el pH. Básicamente es cuando hay infección dentro del conducto, pero no en todos los casos que hay una infección lo hago en 2 sesiones, porque si el paciente no tiene sintomatología, lo termino en una sola sesión. Muy bien. Le mandan muchos saludos la doctora María Fernanda Calvo y Pilar Sosa, que la admiran mucho y la acompañan y la quieren mucho desde Córdoba, Argentina. Sí, seguro que con ella estamos trabajando, sí. Un saludo, Fer. Fer, para Fernanda y Pilar, que próximamente ya también va a ser odontóloga. Muy bien, pues saludos hasta Córdoba, Argentina. El doctor Hugo Apaza pregunta de nuevo, ¿con qué irrigación podemos usar cuando hay resistencia al hipoclorito, clorhexidina y paramonoclorofenol? Cuando hay resistencia bacteriana. Cuando hay resistencia bacteriana, siempre he irrigado con hipoclorito de sodio. Siempre. La verdad que si he tenido resistencia bacteriana, porque he tenido casos, sobre todo de endodoncia regenerativa, donde, por ejemplo, persistía la fístula. Entonces, siempre la endodoncia regenerativa, hasta el momento la hago en 2 sesiones, 2, 3 o 4 sesiones, hasta que yo veo que desaparecen los síntomas. Y hay veces que la fístula no desaparecía, volví a irrigar con hipoclorito. Colocaba una pasta de hidróxido de calcio de primera intención y si no una pasta poliantibiótica. Siempre he irrigado con clorito de sodio. El paraclorofenol no lo uso y la clorhexidina prácticamente tampoco la uso. Siempre con hipoclorito, ETAC, nuevamente hipoclorito a baja concentración. Pero si hay resistencia, hago otra sesión y coloco hidróxido de calcio o una pasta poliantibiótica. Muchas gracias, doctora. El doctor Omar Flores Tobar nos pregunta, ¿qué pasa si su último paso en el protocolo de irrigación sea el EDTA, o sea, seca y obtura? ¿Qué recomendaría? ¿Que está bien o que...? Ningún problema. Eso se puede hacer hipoclorito y ETAC. Por ejemplo, cuando no hay infección, se puede usar hipoclorito y terminar con ETAC. Como ustedes habrán visto, esa microscopía electrónica del doctor Japasalo, con lo cual se logra una buena limpieza de la pared dentinaria. Ahora, si es un diente que tiene un conducto que tiene mucha infección, nos damos cuenta que necesitamos de un agente desinfectante posterior al EDTA para asegurar la desinfección. Entonces ahí sí podría usar otro agente irrigante, si no termino con esta. O solución fisiológica, pero se puede terminar con esta. Muchas gracias, doctora. La doctora Mirna Escalona, saludos desde Panamá. La doctora
Marcela Adriana Moya, saludos desde Buenos Aires. Ajá, sí, saludos Marcela, que ellas están trabajando también en el tema de endodoncia regenerativa. Un gran saludo, Marcela. Por ahí nos hacen varias preguntas referente a que si pudiera usted repetir su correo electrónico, doctora, para que les mande, bueno, para que le puedan pedir el artículo de apexificación. Mi correo es ggmartin@hotmail.com. ggmartin@hotmail.com. Muy bien, muchas gracias, doctora. Constanza Bueno, Martín, excelente como siempre, Gaby, felicitaciones. gracias, Connie, gracias. Vos siempre sos mío. Silvia Argelia Almaguer, ¿en cuánto tiempo termina el tratamiento endodóntico posterior a una apicoformación? Posterior a una apicoformación. Normalmente el tratamiento de apicoformación yo lo hago también en 2 sesiones, por más que hoy con los biocerámicos lo podríamos hacer en una sesión. En una misma sesión, apertura, irrigación, desinfección. Pero yo creo que en todos estos tratamientos donde buscamos una reparación, donde buscamos un cierre apical, necesitamos asegurarnos que no haya infección. Entonces a mí me da más seguridad colocar hidróxido de calcio y en una segunda sesión terminarlo. Una vez que coloco, hago el tapón apical, se obtura el conducto, se coloca un material provisorio y a los 7 días se cambia ese material provisorio por un composite para hacer la obturación definitiva de la corona. No sé si es eso a lo que se refiere. Yo creo que sí, doctora. Se va a referir a eso. Y bueno, acá casi por último nos pregunta el doctor Jesús Herrera. Dice, muchas gracias por la conferencia, doctora, saludos, y me puede decir el protocolo final de irrigación que usted sigue antes de obturar los conductos. Yo uso hipoclorito, durante la instrumentación, hipoclorito es 5%. En la irrigación final, ETAC al 17%, 1 o 2 mililitros de ETAC al 17%. Antes de usar ETAC, seco el conducto, para que no haya una reacción química entre el ETAC y el hipoclorito. También se podría irrigar para enjuagar el conducto antes de colocar el ETAC, pero secándolo con un cono de papel, y eso no lo digo yo, lo dice el doctor Fernando Goldberg, podemos luego colocar ETAC y puedo terminar, y se activa la irrigación. Es necesario también activar la irrigación. Se puede activar o con un cono de gutapercha para movilizar, agitar esa solución de irrigación, o, bueno, yo uso mucho el Endoactivator porque es muy simple, es una punta que es de un polímero, o también se puede usar una punta de ultrasonido, como es la punta Irrisonic, que la verdad que es muy fina y con eso se llega muy bien. Siempre es conveniente activar la irrigación en esta irrigación final. Luego del ETAC, no ir ya directamente seco el conducto y obturo. Si hay infección, vuelvo a irrigar con hipoclorito al 1%. Muchas gracias, doctora. Claro que sí. Y por aquí tenemos una última pregunta, el doctor Miguel Carrillo. Doctora, yo que trabajo en una unidad de urgencias médicas, me llegan muchos pacientes con absceso periapical y se le realiza el drenado. ¿Es conveniente colocar alguna obturación temporal para trasladarlo con el endodoncista o que lleve a la ciudad abierta? Normalmente nosotros enseñamos, y es lo que hago de rutina, de hacer una apertura cameral, se abre el diente. Cuando viene con un absceso nos pueden pasar 3 cosas. Que uno lo abre y empieza a drenar, que es lo menos frecuente, a veces drena y a veces no. O que entramos con una lima número 15 y tratamos de pasar a través del foramen,
y ahí comienza a drenar, o que no drena. No drena, comienzo a irrigar, se instrumenta, se irriga, y luego se coloca hidróxido de calcio. Me ha pasado, y luego de colocar hidróxido de calcio, se obtura la corona. Coloco una torunda o teflón y un material proviso. Me ha pasado 2 o 3 veces en mi vida, hace años que trabajo en endodoncia, que el paciente se ha retirado del consultorio y ha vuelto con dolor a las 2 horas. Entonces he tenido que volver a abrir el diente y lo he dejado abierto. Y ha vuelto al otro día y he tenido que volver a hacer la irrigación y ahí sí colocar hidróxido de calcio y hago esa terapia intermedia. Con lo cual, ¿por qué se los digo esto? Porque hay veces que sabemos por protocolo que tenemos que cerrar el diente, pero hay pacientes que les duele, les sigue doliendo, entonces uno tiene que dejar el diente abierto horas. No quiero decir con esto, y me están escuchando, que la doctora Martín dice que hay que dejarlo abierto, pero aquel que tenga una situación clínica donde coloque el hidróxido de calcio y el paciente sigue con una molestia, lo van a tener que dejar abierto, por lo menos unas horas y luego volverlo hasta el otro día. Y al otro día irrigarlo, colocar hidróxido de calcio y ahí sí hacer la sesión interna. Pero de rutina trato de cerrar. Perfecto, doctora. Pues muchas gracias. Creo que quedó más que explicado todo eso. Le vamos a hacer llegar las preguntas, todas las preguntas, para que con mucha calma y menos desvelo las esté leyendo y las esté contestando. Y pues, por último, pero no menos importante, doctora, le hacemos la entrega de este diploma. Dice Asociación Mexicana de Endodoncia, otorga el presente reconocimiento a la doctora Gabriela Martín por su impartición de la plática del 7 de febrero del 2019 durante el seminario SABE, uso de CBCT y reconstrucción 3D en endodoncia. Firma Consejo Directivo AMC AC 2017-2019, a nombre del presidente de la Asociación Mexicana de Endodoncia, el doctor Marco Vinicio Saldívar, el doctor Antonio Herrera de Luna, del Seminario de Actualización Virtual en Endodoncia, y un servidor, Enrique Chagoyán, del mismo seminario, Actualización Virtual en Endodoncia. Doctora, muchísimas gracias por esta gran plática. Fue de mucha ayuda para todos los que estuvimos aquí presentes en esta aula virtual. Y como siempre, doctora, tiene las puertas de AMC y de SABE abiertas. Y cuando guste volver y pueda volver a participar, será siempre bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Quique Chagoyán. La verdad que al doctor Marcos Saldívar, al doctor Antonio Herrera, a ustedes que están trabajando en estos seminarios, como les dije al principio, un reconocimiento a que esto se continúe a lo largo de estos años. Ya van por el seminario número 58 y, como el doctor Antonio Herrera lo dijo al principio, no es fácil mantener esta constancia. Gracias a ustedes, a vos, Quique Chagoyán, siempre, la verdad que estamos en contacto por Facebook o por algún comentario endodóntico, así que, bueno, un gran saludo a todos ustedes, mis amigos y colegas de México y a mis queridos colegas de acá de Argentina. Un saludo, buenas noches, y bueno, lo que necesiten ya saben, me escriben y con gusto les voy a responder. Gracias por haber compartido este momento con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su palabra. Aquí está el doctor Antonio Herrera. Doctor. Gaby, no es para agradecerte personalmente, te agradecemos mucho. Te mandamos un fuerte abrazo a ti y a tu preciosa familia. Gracias por estar con nosotros otra vez. Muchas gracias, Antonio. Gracias a vos, también a tu familia y bueno, y a toda la sociedad, a la Asociación Mexicana de Endodoncia, que la verdad que siempre les tengo tanto aprecio, compartido tan buenos momentos en sus congresos. Muchas gracias a ustedes y un fuerte abrazo a todos. Buenas noches, sí. Buenas noches.
Muchísimas gracias, doctora Gabriela Martín, por esta interesante conferencia. Le enviamos un fuerte abrazo hasta Argentina. Agradecemos a nuestros... Bueno, muchas gracias. Adelante, doctora. No, gracias Diana, porque la verdad que sin tu ayuda, sin la previa que hicimos de esa prueba, uno se siente más tranquila. Aunque a veces dar estas conferencias así uno siempre tiene miedo de la conexión, de que algo no se escuche esto, pero la verdad que salió todo muy bien. Así que muchas gracias Diana por todo tu labor. Muchas gracias. Al contrario, doctora, muchas gracias a ustedes. Especialmente a Joaquín de Coa Dental, que es el patrocinador de estos seminarios y hace posible que estos seminarios se puedan realizar. Gracias, Joaquín. Muchas gracias, doctora. Un fuerte abrazo y gracias nuevamente por la información que nos compartió el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias a nuestros queridos amigos de COA Internacional, quienes patrocinan este seminario. Les recordamos, queridos idontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos acompañan vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia de asistencia digital del día de hoy podrán acreditarla con el número 773. Muchísimas gracias, queridos idontonautas que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual I+D en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta, su aula virtual, para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya, que tengan una excelente noche. Hasta pronto.